Buenas noches. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante de nosotros como los futuros comunicadores profesionales. Es un tema muy importante que todo comunicador debe tener en cuenta y tener en claro este tema y estos artículos principales. Y durante este semestre, pues, compartir un poco de lo aprendido. Y el tema que hoy les voy a hablar es sobre la Constitución del Ecuador y con ello pues se va a ir desarrollando el tema y conocer un poquito más sobre la Constitución del Ecuador. Y para esto le quiero hablar un poco sobre la Constitución del Ecuador. La República de la Constitución del Ecuador es una norma suprema a la que está sometida a leyes y legislaciones legislaciones ecuatorianas, donde se fundamenta los fundamentos fundamentales que forman parte del derecho de liberación, libertades y obligación de todos los ciudadanos, tanto nosotros los ciudadanos como del Estado. Aquí vemos un poco que la Constitución de la República fue publicada en el año 2008, el 20 de octubre. La deontología. La deontología es la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que concierne que concierne a cada profesión. O sea, la deontología viene a ser parte como una ley que en cada profesión se necesita saber la ley que cada carrera tiene, ¿no? La ley que se puede dar o la ley que no se puede dar en esa profesión, las que les otorga y las que no les otorga. Vemos que la ética es una rama fisiológica que se ocupa del estilo racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. Para eso, vemos, como recalcó, que fue publicada el 20 de octubre del 2008. Vemos también que en la Constitución del Ecuador vemos en el título 1 que dice elementos constitutivos del Estado. Eso nos permite o nos garantiza la ética laica como un sustento del quehacer y el público y el ordenamiento jurídico. Vemos también que en el artículo 1 del título 1 dice, eh, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independientemente unitario, intelectual, plurinacional y laico. Esto nos permite organizar forma de república y se gobierna de una manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamental a la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participantes previstas a la Constitución. También nos garantiza los derechos establecidos para defender la soberanía nacional y planificar el desarrollo nacional sustentable, de la redistribución equitativa de los recursos y las riquezas para acceder al buen vivir. Por eso vemos en el título número 2, en el título 2 de derechos, nos habla sobre la sección tercera de comunicación e información. Esto vamos a desarrollar un poquito más adelante. Para eso vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución del 2000. Como les decía, vamos a hablar un poquito sobre las estructuras del cuerpo legal supremo de la Constitución. Y es sobre los 5 estados que generalmente todo ciudadano debe saber. Son 5.
y vamos a ver uno de ellos. Amén. Vamos a ver poderes del Estado. Caray. Bueno, como decías que hay cuatro poderes del Estado, que es ejecutivo, legislativo, judicial, la función, transparencia y control social. El ejecutivo es ejercida por el presidente de la República o el jefe de Estado y del gobierno responsable de la administración pública del mismo. El Estado legislativo es la facultad de crear leyes, o sea, de legislar y fiscalizar a las demás funciones que corresponden a la Asamblea Nacional, en donde los representantes, o sea, los asambleístas, reúnen a los ciudadanos. El tercer estado que vamos a ver es el judicial. Pues como conocen, sabe que la función judicial está encargada de la administración de la justicia, denominada una Corte Nacional de una Corte Nacional de Tribunales y Juzgados, que establece la constitución de la ley y el consejo de la judicatura. Mm, La cuarta función, que es la función de transparencia y control social. Su función nos permite promover e impulsar el control, promo- a ver, su función de promover e impulsar el control de las entidades y organizaciones de social público y de las personas naturales o del sector jurídico o del sector privado que presenten el servicio o desarrollen actividades de interés público para que se puedan realizar con responsabilidad y transparencia y equidad, además de fomentar e incentivar a los demás en la participación de la ciudadanía, que protegerá el ejercicio y el cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. Y vamos a ver más acá abajito la quinta función, que es la función electoral. Esa función electoral es garantizar el ejercicio de derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la dominación política de la ciudadanía. Esto quiere decir que todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de que cuando sean las elecciones electorales, ya sea de asambleístas o ya sea de alcaldes o ya sea del presidente, nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de ir a votar porque así nos garantiza una ley de la Constitución del 2008. En el artículo 16 habla sobre que todas las personas en forma ya sea individual o colectiva tienen derecho al acceso universal de la tecnología de información y comunicación. También tiene también podemos verla, que tiene una comunicación de, de libertad y también tiene interculturalidad que incluye en diversas participativas en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en sí su propia lengua y sus propios ámbitos. Podemos ver dos de esos del artículo número 16. Ahora vamos a hablar solo un poco sobre el artículo 17. Vamos a hablar sobre cuatro artículos más que podemos ver en el artículo 17, que habla que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y el afecto.
En el artículo 18 habla que todas las personas, en forma individual o colectivo, tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, recibir, difundir información veraz y eficaz, oportunas, contextualizada, plural, sin censura. Eso nos permite el artículo número 18. En el artículo número 19 se habla que se nos prohíbe la emisión de la publicidad que conduzca a la violencia, de la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, toda aquella que atente contra los derechos. Vemos que aquí en este artículo se emite cualquier tipo de religiosidad o racismo contra la persona. Vemos que eh, hay mucho racismo en nuestro país, pero esto se prohíbe conforme a la Constitución, la Constitución del Ecuador, artículo 19. En el artículo 20 habla el Estado, o sea, el Estado habla, nos garantiza la cláusula de conciencia de toda persona y el secreto profesional y la reserva de fuentes, a quienes informe emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación o elaboren en cualquier actividad la comunicación. En esos cuatro artículos hemos podido ver un poco que habla la Constitución del 8, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer nosotros como futuros comunicadores profesionales. Ha sido un poco del tema que he escogido, que nosotros debemos tener en cuenta y muy presente todos los artículos que impone la Constitución de 2008 para nosotros los comunicadores profesionales, y no solamente los comunicadores profesionales, sino también depende de la carrera. En toda carrera debe existir una ley eh, como profesión para que puedan así saber, depende de la carrera, qué deben hacer y qué ley tomar o qué ley no tomar. Muchas gracias, mi nombre es Ariana Sabinier y somos el grupo número 3.